termino la segunda parte de lo que viene a ser la enseñanza que estuvimos viendo la semana pasada, que yo sé que todos se acuerdan, pero por las dudas la voy a recordar. Tenía que ver con el primer capítulo de Ageo, en donde Dios se conecta con el pueblo otra vez, un pueblo que estaba desinteresado en hacer el trabajo de Dios, desinteresado en seguir edificando, desinteresado, y Dios le llama la atención. Tenían falta de todo, no les alcanzaba el sueldo, no cosechaban lo que tenían que cosechar. Y Dios le dice, ¿ustedes creen que eso les está pasando por casualidad? No, soy yo. Soy yo que estoy, por decirlo de alguna manera, estoy mendigando un poco de su atención. Y ustedes no lo hacen. Revisen su corazón, revisen su estado, no el del Facebook, su estado general alrededor, qué está pasando. Todo te genera esfuerzo, todo sale para atrás. Revisate. Revisa todo lo que está pasando. Revisa tu obediencia hacia mí. ¿En qué porcentaje está tu obediencia? Yo voy a estar con vos. Yo voy a estar con vos en todo lo que emprendas. Esa fue la primera parte. En la segunda parte, en la primera parte, Ageo es el segundo libro más corto en la Biblia. Es, no tengan miedo, no voy a predicar mucho. Pero Ageo es el segundo más corto y llamó al pueblo a meditar, a considerar una, dos, tres, cuatro. Cuatro veces Dios los está llamando a pensar cuidadosamente y darse cuenta de lo que estaba costando el descuidar la casa de Dios. Muchachos, párense y miren y escuchen y vean lo que les está pasando por haber descuidado la casa de Dios. En aquel tiempo era el templo. Si lo tenemos que traer a nuestros días, nosotros sabemos que el templo de Dios somos nosotros, no es un edificio. Entonces, todo lo que tenga que ver con la enseñanza, me parece que tendremos que imaginarnos eso. ¿Cómo estamos descuidando? ¿Estamos descuidando? No, no lo estoy descuidando, estoy bárbaro, buenísimo. Entonces esto va a servir para afirmar toda tu vida. Nunca viene mal. Entonces, Ageo trata con dos problemas básicos. El primero, que ya vimos, que es el desinterés. Y hoy vamos a ver el desánimo. Son primas hermanas estas dos actitudes, el desánimo y el desinterés. El desinterés tiene que ver con una actitud de tengo otras prioridades. Dios está bien, vos sos lo más grande que hay, pero tengo otras prioridades. Y conforme vas dejando a Dios de lado, hay un desinterés en el ser humano. Se va desinteresando cada vez más. Lo que algunos llaman enfriarse, por decirlo de alguna manera. Tómenlo como a ustedes más les guste. Y el desánimo viene de acuerdo a lo que estamos mirando. Esta enseñanza va a cubrir el capítulo 2 de Ageo, completamente. Y yo le puse, yo veo mejor que vos. No hablo yo, sino Dios. Dios nos está diciendo esta mañana, hey, acuérdense que yo veo mejor que ustedes. Así que lo primero que nos pide Dios es que miremos hacia arriba, en, que miremos que Él está con nosotros, pero que miremos hacia arriba. Lo único que no nos va a pedir es que miremos alrededor. Y empieza diciendo así, el día 21 del mes séptimo, esta es la primera vez que Dios habla, un 21 de septiembre, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, habla ahora Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo diciendo, ¿quién ha quedado
entre vosotros que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Cómo lo veis ahora? Tal como está. ¿No es como nada a vuestros ojos? Faltó que dije, ¿vieron qué porquería que es el templo? ¿Vieron qué poca cosa que es? Pero ahora, me encantan los peros de la Biblia, pero ahora, esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esforzaos todos vosotros, pueblos de la tierra, declara el Señor. Y trabajad, pone manos a la obra, porque yo estoy con vosotros, declara el Señor de los ejércitos. Mi pregunta para ustedes es, no necesita una respuesta, pero sí una meditación. Si Dios le dice que se esfuercen, ¿qué era lo que estaba pasando? Habían bajado los brazos. Zorobabel, Josué, toda la gobernación, la parte política, toda la parte religiosa y el pueblo también. A todos va esta palabra. Fíjense, Deuteronomio 31, 9 al 11. Es importante esto. Escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, y llevaban el arca del pacto de Jehová y todos los ancianos de Israel. Y le mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos. Esto es importante. ¿Por qué es importante resaltar la fiesta de los tabernáculos? Porque el templo iba otra vez a inaugurarse en la fiesta de los tabernáculos. Como lo hizo Salomón. Salomón también, cuando inauguró el templo, lo inauguró en la fiesta de los tabernáculos. Y ahora este nuevo templo también va a ser inaugurado en la fiesta de los tabernáculos. Y fíjense lo que pasaba en la fiesta de los tabernáculos. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere. Ya está grandecito Dios para elegir el lugar donde quiere que te encuentres con él. Leerás esta ley delante de todo Israel a los oídos de ellos. Entonces, el templo se iba a dedicar en la fiesta de los tabernáculos, y en la fiesta de los tabernáculos, ¿qué se hacía? Se leía la ley a los oídos del pueblo. Entonces acabamos una triple exhortación de parte de Dios a esforzarse. Esfuércense, esfuércense, esfuércense. Bien. Y cuando leyeran la ley, ¿qué les resaltaría a ellos de la ley? Bueno, miren, quizás les resaltaría esto. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de todos ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Más ánimo. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a tus padres que te daría, y tú la has de heredar. Y dio orden Josué al hijo de Nun y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que juré, y yo estaré contigo. ¿Ven la triple, otra vez, una triple exhortación de parte de Dios a esforzarse? Porque lo que venía era un trabajo complicado, conquistar la tierra. La tierra no estaba libre de gigantes, la tierra no estaba libre de preocupaciones, la tierra no estaba libre de problemas. Pero Dios le dice, yo estoy con ustedes, esfuércense, cobren ánimo, no se desanimen. Otra tríada la podemos ver en Josué. A Josué, esfuérzate y sé valiente. Tú repartirás a este pueblo la heredad. En el versículo 7, otra vez, solamente esfuérzate y sé muy valiente. En el 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Si
Queremos hacer énfasis en otras cosas, pero la ley acá nos muestra un Dios que nos promete estar con nosotros si nosotros nos esforzamos en hacer lo que tenemos que hacer. Esto no es la ley, pero fíjense otra vez. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate, esto es David a Salomón. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Mira pues ahora Jehová te ha elegido para que edifiques la casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Dijo también David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios mi Dios estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. No, si querés ánimo, me parece que Dios es especialista. ¿Por qué se había desanimado este pueblo? ¿Por qué? Si lo leían una y otra vez. Algunos creen que Ageo, el mismo profeta, puede haber estado antes en el templo de Salomón, antes de que fuera destruido por Nabucodonosor en el 586. La fecha en que estamos es en el 500 antes de Cristo. O sea que el templo fue destruido 66 años atrás. ¿Sí? Si Ageo hubiera tenido 10 años, ahora tendría 76. Podría haberlo visto con 10 años. Podría tener 86, lo habrá visto con 20 años. Habrá tenido 20 años para poder ver el templo. Así como Ageo había otros judíos ancianos que habían visto el templo de Salomón. Y había jóvenes que no lo conocían. No lo habían visto ni en foto porque las fotos no se habían inventado. Nada más, fue por eso. Esta es una comparación de los templos. Fíjense, esta, esta es una cancha de fútbol, las dimensiones de una cancha de fútbol. El tabernáculo de David, acá abajo, chiquitito. El tabernáculo de Moisés. El templo de Salomón tiene las mismas direcciones las mismas dimensiones que el que estamos viendo de Zorobabel. En cambio, después viene el de Herodes. Mirá lo que es el de Herodes, en el que vino el Señor Jesucristo, el que entró Jesús a ese templo. Y miren lo que es el de Ezequiel, que no existe. Las visiones de que realmente no existe, que es una visión de un templo cúbico que Dios le mostró. Es para tener una noción nada más de los distintos templos que hubo. El de Zorobabel y el de Salomón tienen las mismas dimensiones. ¿Por qué les muestro esto? Porque cuando se colocaron los cimientos del templo de Zorobabel, después que el de Salomón fue destruido, algunos de los ancianos miraron hacia atrás con tristeza al recordar la gloria y la belleza del templo de Salomón. Fíjense lo que dice Esdras en este evento específico que está citando el Señor. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová. Lo que hicimos desde las 9 de la mañana, ¿no? Amén. ¿Sí? Ponele. Lo que estuvimos haciendo nosotros, alabando con júbilo al Señor. Pero bueno, ellos lo estaban haciendo porque se estaban echando los cimientos de la casa. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban gritos de alegría. Era una iglesia pentecostal esto, ¿viste? Unos gritan, en el otro lloran, en uno se ríen. Y no podían distinguir al pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro,
porque clamaba al pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. ¿Pueden situarse? Están tirando el material para los cimientos y ya desde ese momento hay gente que está diciendo, está llorando, porque dice, esto es un fiasco, esto es un desastre. ¿Cómo vamos a construir este templo para Dios? No tiene nada que ver con el de Salomón. Pero Dios dice, conforme a la promesa que os hice cuando saliste de Egipto, mi espíritu permanece en medio de vosotros, no temáis. Otra vez, en medio de esta confusión, en donde algunas personas piensan que lo que se está haciendo no es acorde a lo que Dios pide, porque no tiene la excelencia de lo que ellos pensaron que tenía que tener, Dios le dice, como les prometí que íbamos a salir, así, cuando salieron de Egipto les prometí que ahora estoy con ustedes también. Ahora que están haciendo este templo, estoy con ustedes también. Fíjense cómo sigue la historia. Porque así dice el Señor de los ejércitos. Ahora trae palabra por Ageo. Una vez más, dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones. Otras versiones dice, vendrá el deseado de las naciones. Y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Bueno, muchachos, ¿ustedes quieren comparar? Vamos a comparar. Ustedes están comparando este templo muy austero, muy limitado, muy humilde, con el de Salomón. Bueno, yo también voy a comparar templos. Yo voy a comparar el que voy a traer. Cuando ya mi hijo esté reinando, va a haber un templo. Yo voy a hacer temblar todo. Haré temblar las naciones. Ustedes pueden saber que esto es una profecía futura porque todavía no pasó. ¿Ustedes han visto temblar a todas las naciones? No ha sucedido eso, pero sabemos que va a suceder. Entonces vendrán, o vendrá el deseado, o vendrá el tesoro de todas las naciones a ese templo, y la casa de Dios, ese templo, se va a llenar de gloria, dice el Señor de los ejércitos. Dios también está comparando. Mía es la plata y mío es el oro, dice Dios. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Un versículo utilizado siempre que van a inaugurar un templo, utilizan este versículo bíblico, nunca más mal utilizado un versículo bíblico. La gloria postrera de esta casa está hablando de lo que acaba de decir el Señor, cuando tiemble todo y Él traiga su templo. Y en este lugar daré paz. ¿Hay paz en Jerusalén? No. Entonces sabemos que esto es futuro. Fíjense qué interesante es esto, porque esto también es otro versículo que citamos mucho. Mía es oro, mío es la plata y mío es el oro. Dice, mientras que el anterior, el templo de Salomón, tenía mucha plata, mucho oro. El templo de Zorobabel tendría poco y nada. De oro macizo eran los candelabros, por empezar. Había utensilios de oro, era todo un lujo este templo. ¿Qué acaba de decirles Dios? Lo que vimos la semana que viene en Ageo 1. Vayan al monte y agarren madera y reedifiquen. Fíjese lo limitado de la construcción. Madera del monte. A comparación de la madera que hizo importar Salomón, los cedros del Líbano, las palmeras, esto, lo otro, todo lo más excelente. Están desanimados y están afligidos por esto.
Sin embargo, el Señor, por medio del profeta, les dice que la gloria del templo no está en plata ni en oro, sino en su espíritu. Si nosotros miramos los edificios, la calidad del aire acondicionado, la calidad de los asientos, la calidad del PowerPoint, la calidad de esto, la calidad de otro, eh, se nos escapa. Fíjense qué interesante la comparación que hace Dios. Dice, mía, dice él, mía es la plata y mío es el oro. ¿Qué está queriendo decir con esto? Si es de él toda la plata y todo el oro, ¿para qué la quiere en un templo? Chan. Muchachos, no hay oro en el templo, no hay plata, no importa, pero si la plata, toda la plata y todo el oro es mío. Mío es la tierra y su plenitud. Así que, ¿por qué se preocupan que no está en el templo? Sigue siendo mío. Entonces, Dios les trata de hacer entender que no se trata de la calidad de los materiales con que están edificando y están desanimados por eso. Nos desenfocamos como el pueblo cuando lo que nos rodea toma más importancia que lo más importante. Cuando le damos más bolilla a lo que vemos a nivel horizontal. Por eso Dios dice, miren para arriba. Mírenme a mí, no miren lo terrenal. Y yo estaba mirando, bueno, no sé si alguno de ustedes se enteró en estos días, yo me enteré ahora que está el mundial de soccer, de fútbol, no sé cómo le llamarán ustedes. Yo ni enterado, pero bueno, estuve mirando los estadios. Acá el Espíritu Santo llamado Marina me dice que los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos. Tiene razón. Los estadios, yo digo, imaginémonos por un segundo que estos cataríes les encargamos que nos hagan un templo. Canillas de oro, inodoros de oro, aire acondicionado por todos lados, sillas que vos, no sé, lo que vos quieras, como vos quieras. Puede tener todo el oro, toda la tecnología del mundo y la presencia de Dios no estar ahí. Porque no depende de la calidad de los materiales. Las emociones y las tradiciones dominan las experiencias personales. Cuando eso ocurre, nos desenfocamos. Me acuerdo una vez, no sé si lo conté esta historia, estábamos en el templo, en la iglesia, y juntaron la ofrenda y yo revisé en mi billetera y tenía nada más que en aquel tiempo eran 10 pesos. Era 10 pesos. Estaban muy maltratados los 10 pesos. Estaban muy maltratados. Y los puse. Puse los 10 pesos que tenía. Pero estaban mal, ¿eh? El pobre, no sé si es San Martín el que está ahí, no parecía San Martín, parecía otro. Estaba maltratado. Y bueno, como no había otra persona, me mandaron a mí a contar la ofrenda con otra persona. Y la otra persona, cuando juntó los billetes, dijo, no puedo creer que alguien le entregue esto a Dios. Porque para Dios tiene que ser todo excelente. O sea, la tradición de eso, ¿no? Esa enseñanza que para Dios tiene que ser todo excelente. Y el que lo había un solo billete de 10 pesos, así que no había mucho. Y yo estaba contando con esta persona, digo, ¿quién habrá sido, no? El que entregó esa. Un hereje, habré dicho yo, habrá sido un. Y bueno, le digo, y en ese momento le dije a la persona, ¿y qué pasa si era lo único que tenía? Ah, qué sé yo, no sé. Pero está esa cuestión de que todo tiene que ser excelente para el Señor. Pero no en la excelencia necesariamente está la presencia. Porque lo que Dios quiere es misericordia, es amor, más que
todo lo otro. Por ejemplo, acá unos reían, otros lloraban, comparamos, eso es uno de los peores pecados, el pecado de comparación. Sobrevaloramos las críticas que nos hacen o a veces sobrevaloramos los halagos o a veces decimos no, todo tiempo pasado fue mejor. Reuniones, cultos eran los de antes. Sermones eran los de antes. Predicadores eran los de antes. Ahora, olvídate. Creyentes eran los de antes. Bueno, la Biblia habla en cuanto a eso. ¿Qué dice? Nunca digas cuál es la causa que los tiempos pasados fueron mejores que esto, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Así que si nos estamos poniendo un poquito viejos, antes lo decían los viejos eso, ahora nosotros que estamos poniéndonos más maduros, ahora tendemos a hacer eso nosotros. Así que no nos equivoquemos, porque nunca vamos a estar hablando con sabiduría si lo decimos así. Porque Dios nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Lo que vendrá va a ser mucho mejor que lo que pasó, si es que entendemos esa ecuación. Entonces, a Dios le interesan más las actitudes de los edificadores, la actitud de los adoradores, la actitud de los predicadores, la actitud de los maestros que el edificio en sí mismo, o los materiales que utilizan. A Dios le interesa más lo que somos que lo que logramos. Todo decae, todo desaparece. No hay ingeniería, no hay adorno que lo sorprenda a Dios en un templo. Vas a poner lo más nuevo en tecnología, ¿qué te va a durar? 5 años, que lo tenés que renovar otra vez, porque ya pasó. ¿Dónde están los templos esos maravillosos? Ya pasaron su gloria. Inclusive las catedrales que se han hecho, ahora uno las va a ver como museos, pero ya perdieron. Entonces, ¿qué le podemos ofrecer a Dios para sorprenderlo? Es decir, mirá lo que hicimos. Como le decían los discípulos a Jesús con el templo de Herodes, que sí era fantástico. Mira estas piedras, Señor. Mira este templo. Y el Señor dice, mira, no va a quedar piedra sobre piedra de este templo. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué ánimo, ¿no? Pero esta gente estaba desanimada porque estaban mirando lo que estaba pasando. Entonces Dios dice, mírenme, mírenme a mí, miren a mí, yo estoy con ustedes aún en este templito. Lo primero que Dios nos dice es miren hacia arriba, ahora Dios dice miren hacia adentro también, no miren hacia afuera. Primero miren hacia arriba y después miren hacia adentro. Egeo 2 del 10 al 19 dice así. En el día 24 del mes noveno, acá estamos entrando, no le hagan mucha caso al calendario, varió mucho, el calendario lunar, calendario más o menos, 24 de diciembre. En el año segundo de Darío vino palabra del Señor al profeta Ageo diciendo, es un día complicado para Ageo, ¿eh? Va a tener palabra del Señor, palabra del Señor, palabra del Señor en un mismo día. Así dice el Señor de los ejércitos. Pide ahora instrucción a los sacerdotes. Les hace un pequeño examen sorpresa a Dios. Ustedes también lo pueden responder. Yo creo que ustedes también. Si alguno lleva carne consagrada en la falda de su vestidura, el sacerdote llevaba como un carnicero el delantal, la carne para el sacrificio, y su falda toca el pan. O sea, tenés carne de un animal muerto. Si la falda o el delantal toca el alimento cocido, si toca el vino, si toca el aceite, cualquier otro alimento, ¿quedará consagrado ese alimento? Si lo que está llevando está muerto y toca lo otro, es fácil la respuesta. Los sacerdotes respondieron y dijeron, no, queda inmundo eso. ¿Se acuerdan? Cada vez que tocaban un muerto no podían tocar un muerto, que quedaban inmundos, se tenían que hacer toda una...
ceremonia para limpiarse. El 13 dice, dijo Ageo, si alguno inmundo por el contacto de un cadáver toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmunda? Respondieron los sacerdotes y dijeron, sí, señor, queda inmunda. Este es el contexto de Dios para decirle lo que tiene que decir. Entonces volvió a hablar a Ageo y dijo, así es este pueblo. Ah, la pelotita. Y así es esta nación delante de mí, declara el Señor. Y así es toda obra de sus manos. Y lo que aquí ofrecen, inmundo es. Ahora pues, la tercera vez que utiliza esta frase, considerad, meditad bien en esto, de hoy en adelante. A ver, acá está un poco difícil la narración. Tenemos que entender cuando dice de hoy en adelante, tenemos que entender hacia atrás en la historia. Es un poco complicado. De hoy en adelante, desde el día que echaron los cimientos en adelante. Antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor, desde aquel tiempo los hace ir atrás. Los hace ir atrás. Decía, venía alguno con un montón de 20 medidas y había solo 10. Venía alguno al lagar a sacar 50 cántaros, había solo 20. Había escasez. Os herí con viento abrasador, con añublo, que es otro tipo de viento mezclado con granizo, podía tener granizo. La cuestión es que arruinaba las cosechas. Y toda obra de vuestras manos. ¿Quién era el que hacía que no podían avanzar con la obra de sus manos? ¿Era el diablo? ¿Eran las fuerzas de la naturaleza? Era el mismo Dios. Pero ninguno de vosotros se volvió a mí, dice el Señor. ¿Entienden que Dios a veces quiere llamarnos la atención con cosas? ¿Y dónde nos toca? A veces nos toca el bolsillo, que es lo que más nos duele. Entonces ahí hay que meditar, hay que considerar, hey, ¿por qué nos está pasando lo que nos está pasando? Por eso él dice, consideren, mediten, paren la pelota. Ustedes están, vayan al pasado y fíjense qué me están trayendo, qué me están dando. Esto es parecido a que, por ejemplo, si alguno de ustedes tiene una enfermedad contagiosa, la enfermedad contagia, ¿sí? Puedes contagiar a alguien, pero si alguien está sano, ¿te contagia la sanidad? No. Bueno, eso pasa con las cosas de Dios. La santidad no se contagia. La santidad hay que trabajarla, la santidad, ser diferente, ser distinto. Hay que trabajar con Dios. Pero lo inmundo enseguida se nos pega. Enseguida se nos pega. Bien, miren hacia adentro lo que ustedes están pasando. Fíjense. Por lo tanto, un vaso profano no puede traer resultado santo. Y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Se refiere a sus sacrificios que en efecto no fueron aceptados por Dios. Ellos pensaban que, bueno, ahora empezamos con los sacrificios, que la cantidad de sacrificios, listo. Arreglamos todo lo anterior. Borrón y cuenta nueva. No, Dios le dice, no es así. No es así. El problema era que creían que los sacrificios en sí mismos eran suficientes y que las otras funciones llevadas a cabo en el templo, cuando había un templo, tenían poca importancia. Al contrario, muchas de las funciones del templo eran más importantes que los sacrificios. Meditad de vuestro corazón desde este día en adelante. Demanda que hagan un inventario espiritual. Yo no sé cuántos de ustedes saben hacer un inventario o les ha tocado alguna vez hacer un inventario.
en el trabajo o en algún lado. Eso es lo que les está pidiendo Dios. Si haces un inventario de tu casa, ¿cuántos kilos de hierba hay? ¿Cuánto tenemos de arroz? ¿Cuánto tenemos de azúcar? Bueno, espiritualmente Dios les está pidiendo eso. Hagan un inventario, muchachos. ¿Cómo están viniendo a mi presencia? ¿Cómo me están buscando? ¿Qué parte de su vida me están entregando? ¿De qué calidad es lo que me están dando? Antes que pongan la piedra sobre piedra en este templo, se remonta a 16 años atrás. Dice, el profeta por medio del Espíritu Santo les está mostrando al pueblo exactamente dónde habían estado y dónde están ahora. Pero también les está mostrando un futuro. ¿Qué hay que hacer? Es mirarse para adentro. Mirar hacia adentro. Hoy, de hoy en adelante, ahora ya los trae al presente día. Considerad ahora, y medita bien esto, desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que pusieron los cimientos del templo del Señor, consideren bien, mediten bien. ¿Está todavía la semilla en el granero? Este tiempo para los judíos no sabían cuánto iban a tener de cosecha. No sabían cuánto iba a haber en el lagar, no sabían cuánto, no sabían, dependían del clima, de la lluvia, de esto, del otro, que manejaba Dios. ¿Está todavía la semilla en el granero? ¿Todavía la vid, la higuera, el ganado y el olivo no han dado fruto? Pero desde hoy, por cuanto han obedecido, ya no son como aquellas personas de hace 16 años, como obedecieron en el capítulo 1, como van a esforzarse ahora, yo decido bendecirlos hoy. Todavía no saben qué fruto van a tener, pero yo decido bendecirlos. Así que desde ese día, la presencia del mal destruye la santidad, pero la presencia de Dios excluye, borra, limpia el mal. Entendamos esto. Cuando Él es reconocido, cuando Él es obedecido, cuando Él es puesto en primer lugar, el poder de su presencia quita cualquier profanación y lo que trae es bendición. Pero no por cuestiones externas, sino por cuestiones del corazón. Y ahí es cada uno de ustedes, solamente ustedes, pueden hacer este inventario. Último, la tercera parte, mirar hacia adelante. Dijimos que Dios está con nosotros si miramos hacia arriba, miramos hacia adentro. Ahora tenemos que mirar hacia adelante. Dios nos invita a mirar hacia adelante. Dios va a estar con nosotros. Mirar hacia adelante. Y la palabra del Señor vino por segunda vez a Geo el mismo día. 2 palabras le habla el Señor. Y es la tercera vez que Dios habla. Pero es la segunda vez en un mismo día. Ahora solamente a Zorobabel. La palabra viene para Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo estremeceré los cielos y la tierra y volcaré el trono de los reinos. Fíjense si esto es presente. ¿Esto pasó? Háganse esa pregunta. ¿Pasó esto? Yo estremeceré los cielos y la tierra y volcaré el trono de los reinos y destruiré el poder de los reinos de las naciones y volcaré el carro y a los que montan en él y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. Entonces, es algo futuro. En aquel día, declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor, y te pondré como anillo de sello, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Así termina Geo con una promesa para Zorobabel. ¿Quiere decir que Dios va a resucitar a Zorobabel en el futuro? No me cierra. Zorobabel es tataranieto de David, tatarabuelo de Jesús. Entonces lo que Dios está hablando es, de tu linaje va a venir al que yo voy a poner en el futuro. ¿Sí? Entonces, el antepasado de Zorobabel, el rey Joaquín,
por poner un ejemplo, o Conías, algunos lo llaman Conías, qué nombrecito, papá, había sido rechazado por Dios. En este caso, Zorobabel es aceptado por Dios, pero un pariente cercano, Joaquín, miren lo que dice Dios de este rey. Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuere anillo en mi mano derecha, yo lo arrancaría. Está dentro de la línea davídica, igual que Zorobabel, pero Dios lo desechó. Entonces, la historia de la salvación, tenemos estos ejemplos. Progresó en la época en época, siempre moviéndose hacia el cumplimiento de la promesa mesiánica de Jesús. Muchas personas desempeñaron diferentes papeles, como vos y como yo. Estamos desempeñando un papel. Estamos escribiendo el libro de Hechos. Pero cada uno fue importante en su momento, en su tiempo y en su lugar. Abraham fundó la nación. Isaac y Jacob la construyeron. José la protegió en Egipto. Moisés redimió al pueblo en Egipto. Josué le dio herencia prometida. David estableció el reino. Todos fueron importantes en su tiempo. A pesar del pecado, sufrimiento, fracasos, la línea de David, la línea davídica nunca cesó. Y llegó el día que Jesucristo, el Hijo de David, nació en Belén. Y se cumplió la promesa. Para ir terminando, muchachos, conclusión. ¿Cuántos dicen qué bueno? Conclusión. ¿Te animás a leer esto con tu nombre? Pero ahora, esforzate, Eduardo. ¿Lo puedes leer con tu nombre ahí donde estás? Esforzate. Cobra ánimo y trabajá, porque yo estoy con vos, conforme a la promesa que te hice, Eduardo, cuando saliste de tu antigua manera de vivir, de tu Egipto. Mi espíritu permanece en vos. No temas. ¿Lo podemos leer una vez más todo completo con tu nombre? Si no me diste bolilla en todo el sermón, haceme caso en esto, aunque sea. Dale. Pero ahora, léelo porque no quiero poner mi nombre. Quiero que ustedes lo lean una y otra vez. Si Dios trae esta palabra esta mañana es porque estaremos pasando, iremos a pasar o hemos pasado por un momento de desánimo. Y tenemos que estar preparados para armarnos para ese momento. Aparte de las promesas de Dios, no tenemos esperanza. Si eso que acabas de leer con tu nombre no te da esperanza, estamos al horno con papas. Es la palabra de Dios, es su promesa sobre nosotros lo que nos da esperanza. No es nuestras capacidades, no es nuestra inteligencia, no es lo que podamos hacer en términos materiales. Nuestro trabajo de hoy es parte del trabajo de Dios. Hoy estás trabajando para Dios. Hoy. Escuchándome a mí, estás trabajando para Dios. A futuro. Y queremos hacer lo mejor que podamos. Probablemente hoy nos encontremos haciendo lo mismo que el pueblo. Dice, no, yo no puedo predicar en un estadio, entonces yo no predico. Yo no puedo orar 3 horas, entonces no oro, me desanimo porque me comparo con alguien o con algo o con eventos que son inmensos y me desanimo y decir, bueno, entonces no hago nada. Desisto de hacerlo porque como no puedo hacer eso grande, eso fantástico, eso maravilloso, eso que a mí me parece, digo, no, bueno, entonces yo no estoy para nada. No, trabajá, hacé lo poquito que tengas, por mínimo que puedas hacer. Quizás este es su tiempo para preparar a tus hijos en el camino del Señor, no para predicar en un estadio.
Quizás este tiempo es para involucrar nietos, sobrinos. Quizás no tengas un trabajo más grande. Quizás es tiempo de echar raíces, ir más profundo. Bueno, ¿qué tipo de trabajo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo pensando que eso es el trabajo? ¿O lo estás desestimando? A veces pensamos que como es poquito, ¿para qué? Esa es la actitud que Dios viene a tirar abajo. Esa es la actitud y si lo estás teniendo, este es el día para decirle a Dios, yo quiero edificar correctamente tu templo, que soy yo. Y algunas cosas las he dejado porque pensé que no las podía hacer, como la hace, o como la figura que vos tenés, o como la figura bíblica de alguien. Ni una hora pudiste orar, le dijo Jesús a los discípulos. Yo hubiera estado ahí, me hubiera puesto a roncar antes. Pero hay que trabajar, hay que ponerse en marcha y Dios va a estar con nosotros. Dios nos pide que nos esforcemos. Los resultados los va a dar Él. Que cobremos ánimo en edificar el templo. Para mí sería muy fácil decir, hermanos, bueno, abrimos una cuenta de banco, vamos a edificar el templo con esta palabra y ustedes manden su dinero, que vamos a edificar el mejor templo y alguno de ustedes me dirá, no, ya no me corren por ahí. Y entonces, ¿cómo aplicamos esta palabra? Corintios nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por poquito que puedas hacer, 10 minutos antes que te puedas levantar y orar, que puedas apagar el celular un poco y leer la palabra. Poquito, poquito. No digas, bueno, ahora me voy a leer la Biblia toda en un mes. No, a veces no sucede así. Poquito. Pero esforzate en ese poquito. Que no es como el templo de Salomón, no es como. Es un templo chiquito el de Zorobabel. Pero para Dios es oro en polvo. Y Dios lo que quiere es eso. ¿Para qué? Para transformar tu vida. Para Él darte la bendición de encontrarlo, de estar con Él, de que cambien tus formas de pensamiento, hábitos, estructuras de pensamientos nocivas, tóxicas, que no te están haciendo bien. Bueno, todo empieza ahí, edificando el templo. No traigas, no lo quieras hacer con esfuerzo de apariencias. No sirve para, a Dios no lo podemos engañar. Entonces, la idea de Ageo es que Dios nos está diciendo, muchachos, acuérdense, yo veo mejor que ustedes. Yo ya vi esta historia, la vi desde que el tiempo es tiempo y desde que la tierra es tierra. Ya la conozco y conozco todas las excusas que mis hijos puedan poner. Pero yo quiero derribar las excusas. ¿Para qué? Para darte una vida de bendición. Porque tus excusas lo único que están haciendo es frenarte, limitarte al propósito que yo tengo para vos, que es vida abundante en Cristo Jesús. ¿Les parece que oremos? Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estamos. No vale dormirse. Papá, venimos en esta mañana y te damos gracias por el recordatorio de que vos estás con nosotros siempre. Y yo estaré con ustedes hasta el fin de los siglos. Y te damos gracias porque en cierta manera el templo tenemos destellos de ese templo que va a venir. Porque tu gloria está en nosotros, que es el Espíritu Santo, que es alguien igual que Jesús. Que aunque no veamos un templo físico, sabemos lo que podés hacer con algo tan poco como nosotros, cuando te ponemos en primer lugar.
cuando te reconocemos, cuando te alabamos, cuando te glorificamos, cuando sos lo primero. Ayúdanos a esforzarnos en esto, en que seas lo primero en nosotros. Ayúdanos a meditar qué nos está pasando alrededor y por qué, para poder entender qué estamos viviendo. Podemos ser inteligentes, no necios, obstinados, sino sabios, en poner en práctica lo que vos nos mostrás en tu palabra. ¿Nos querés quitar ese yugo del hacer, del desempeño, de la actuación, de la interpretación, del rendimiento? Y decís, vengan a mí, yo les voy a dar descanso de eso. Y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso para vuestras almas. Gracias te damos, Dios, por este recordatorio. Gracias te damos porque sabemos que estás con nosotros, sabemos que no venís a culparnos, no venís a señalarnos, solo a despertarnos. Así como despertaste el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Josué y el espíritu del pueblo, que nos despiertes a nosotros con este pequeño libro llamado Ageo, que despiertes en nosotros un vivo deseo por vos. Gracias te damos, Dios. Bendigo a cada uno de mis hermanos que me está escuchando para que considere esto que hemos hablado y que en todo vos, papá, le des entendimiento. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.